Hola, bienvenidos una vez más. Estamos presenciando el desfile en este carro alegórico que vemos, interpretando música mexicana. El desfile que cada noviembre se celebra en la Ciudad de México. Vemos la caracterización de diferentes Catrinas. También presentes diferentes batucadas. Y es por eso que muchos países admiran este festejo del Día de Muertos en México, porque es celebrado con alegría. El mexicano recuerda a sus muertos, a sus difuntos, con cierta alegría. Vemos el trabajo de los diferentes artesanos que elaboran todas esas figuras. Como es la característica de México, siempre alegría, fiesta. Vemos un desfile muy colorido, un conejo brincando espectacular. Vemos una Catrina caracterizada de soldadera mexicana que recuerda la época de la Revolución de México. Otra Catrina con un vestuario típico mexicano. Diferentes figuras, algunos penachos bonitos que vemos por ahí. Hermosos vestuarios. Un desfile con mucho color, con mucha alegría. Bailes también, estilo hawaiano. Otras batucadas también presentes. Y ese es un baile de los viejitos, típico del estado de Michoacán, en México. También promoviendo el deporte, bicicleta, patines, y hasta vemos una Catrina en bicicleta, promoviendo el deporte, el ejercicio.
muy original. Ciclistas y patinadores presentes. Otro baile también típico mexicano, al parecer del estado de Jalisco. Y aquí vemos también a varias parejas. Qué hermosos vestidos. Espectacular, un trabajo de los artesanos, hermoso, qué belleza. Y este es un tema bien mexicano, un tema reconocido en el mundo, la bamba, también de México. Bailes también del estado de Veracruz. En la flor de cempasúchil dice la leyenda que el aroma de la flor guiaba las almas de los muertos a los altares, a las ofrendas que se ponen en las casas. Esa flor de color naranja. Aquí algunos animales disecados. Y el contraste también ahí con los colores de México. Figuras impresionantes. Otro carro alegórico también con las calaveras mexicanas, unas calaveras enormes, muy bonitas, una decoración linda. Más bailes de México con unos vestidos bonitos. Un carro antiguo también, decorado a la festividad. Más ciclistas, ya estaba oscureciendo después de varias horas. Un taxi de las décadas pasadas de la Ciudad de México. Y ahí la orquesta con el tema famoso de los Locos Adams. Y ya dio por terminado este desfile impresionante. Después de casi 4 horas y media, por fin terminó. Entonces vamos a recorrer un poco esta avenida principal de aquí de la Ciudad de México, que se llama Paseo de la Reforma. La gente ya se está retirando hacia sus casas. Vamos a dar un recorrido, ¿ok? Todavía muchas personas después del desfile. Esto estaba lleno. Todo esto estaba lleno de personas. Por eso está el cerco. Y todo el desfile fue aquí sobre la avenida principal, los carriles centrales, y también había cerco del otro lado. Muchas personas que asistieron pues ya están yendo para sus casas, para otros lados. Eso de arriba es un penacho.
Y aquí una Catrina con su penacho. Para los amigos que no son aquí de la Ciudad de México, deben saber que estos son los carriles centrales de la avenida Paseo de la Reforma. Por aquí, lógico, circulan los carros, pero hoy estas vías fueron cerradas para realizar el desfile, por eso podemos caminar por aquí. Vamos a caminar, lleno de gente. Muchísimas personas todavía que asistieron al desfile. Como pueden ver, muchas personas.